Ok, buenos días, chavos. Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a platicar de una manera muy corta de un pequeño detalle que sí quiero que tengan ustedes muy presente. Estoy hablando de la gente de historia de México contemporánea, historia contemporánea de México, de la Universidad Iberoamericana. Hola Pamela, ¿cómo estás? Espero que les sirva bastante para que entiendan mucho mejor lo que ha implicado la construcción de las relaciones de México con el exterior, particularmente ya hablando del siglo XX. Quiero referir que un elemento fundamental de esta línea diplomática que México ha tratado de seguir y de construir a lo largo del siglo XX y que generó una serie de problemas porque a finales del mismo siglo XX y principios del siglo XXI, pues evidentemente el mundo ya había cambiado y la forma en la que se entendía la necesidad de mantener esta famosa doctrina que es el retomar varias líneas políticas que vienen desde el siglo XIX, habiendo México aprendido que a trancazos pues no van a ganar. Enfrentarse a los norteamericanos, enfrentarse a los franceses en las dos intervenciones de cada uno, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, pues les han enseñado que es a través de la fuerza y el uso de la ley y a través de la fuerza del Estado, pero aplicado en la línea diplomática y a través de la mismísima fuerza de la negociación, que ellos van a poder obtener algo a través de este diálogo, el imperio del diálogo directamente. Pero la base en la que se construye formalmente la estructura vendría a aparecer poco después de que ha terminado la parte de la lucha armada de la revolución. Estaríamos en esta etapa de la era constructiva de la revolución, aunque se supone que la revolución no había terminado todavía. Y esto nos llevaría a un momento importante, porque nominalmente la revolución ya se terminó, pero los pleitos por la silla siguen entre los sobrevivientes de la siguiente generación, los que terminan heredando el principio de la lucha, que emana desde 1911 en adelante. Recuerden que es 11, no 10. Esto nos lleva a aquel momento en el que el nuevo candidato a la presidencia, una vez más candidato a la presidencia, Álvaro Obregón, ha ganado las elecciones. Está ya pasando el tiempo para que vuelva a tomar posesión. En este caso lo hará por segunda vez, pero viene su asesinato y a consecuencias del mismo hay una serie de desgajamientos, disturbios, broncas y enfrentamientos dentro de la cúpula del poder, en donde los obregonistas están furiosos porque evidentemente hay alguien que está conspirando contra su movimiento y ellos no, sí tienen sus sospechas y sí tienen sus certezas, pero no van a tratar de hacer un rompimiento, pero sí la van a tener la exigencia para que se aclare el crimen, ¿no? Y esto, que no es la parte que nos interesa en este momento, nos lleva al famoso momento en el que van a subir 3 presidentes continuos a la presidencia de la República, pero que por distintas razones no van a tener los periodos completos designados originalmente o reasignados posteriormente, primero de 4, luego de 6 años. En el caso que nos ocupa en este momento es la llegada de Emilio Portes Gil, que estará como presidente provisional de México de 1928 a 1930. Y siendo el presidente saliente Plutarco Elías Calles, habían comenzado a hacerse una serie de ajustes dentro de los representantes diplomáticos de México, y uno de los que había entrado ya a trabajar como servidor público en ese sentido y que había quedado como subsecretario de Relaciones Exteriores había sido ni más ni menos que este señor al que hacemos referencia, que es Genaro Estrada. Genaro Estrada va a quedar ya como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y él previamente había adquirido ya una parte de experiencia en esta labor. Y una de las cosas con las que va a comenzar su aporte va a ser la construcción de una red consular para trabajadores desempleados de México en Estados Unidos, y que cuando se ven absolutamente desprotegidos, pues literalmente no tenían cómo sobrevivir allá, pero tampoco los medios para poder ser reintegrados acá. Entonces lo que se busca es darle las redes para que vayan a los consulados y puedan acudir para que se les permita volver a México y no se las vean negras en pues lo que era algo cotidiano en los Estados Unidos y que desgraciadamente lo sigue siendo para muchos de nuestros tiempos. También había una serie de problemas, particularmente hacia las regiones de Chiapas, en donde había una continua invasión. Esto pues no nos suena nada extraño, ¿no? Una invasión pero muy agresiva, de constantes robos y asaltos hacia estos territorios, y que asolaban constantemente a los pobladores de la región de Chiapas, ¿no? Entonces, la red de seguridad que se va a establecer en esa línea resolvió el problema de los asaltantes
que procedían de Guatemala y les dio las garantías suficientes para poder trabajar a los habitantes de México en aquellas regiones. También otra cosa muy importante, si ubicamos que estamos hablando de los años de 1928-29, pues hay una serie de problemas tanto internos, en el caso de México, como los que se van a volver estos graves problemas externos, en el caso de la crisis económica, que a partir del mes de octubre del mismo año de 1929, pues se va a dejar sentir en todo el mundo. Y la injerencia de Estados Unidos, que por supuesto no va a desaparecer en esa línea. Lo que va a hacer Genaro Estrada es crear un sistema de información gubernamental para tratar de evitar la injerencia de los norteamericanos sobre las agencias noticiosas propias y que por supuesto influían en lo que se decía para otros lugares, y por supuesto esto incluía México. Y para que no hubiera esas contradicciones, Genaro Estrada va a crear una agencia, la agencia Trens, para enviar de esta forma, a través de ella es la oficial, una serie de mensajes directos a los consulados y las embajadas, y que no se especule con base en lo que están diciendo, sobre todo las agencias norteamericanas de aquellos tiempos. Otra cosa importante, esto le va a tocar bajo el mando de Emilio Portes Gil. Sale Portes Gil, se hacen las elecciones y el que resulta presidente es el primer candidato a la presidencia del nuevo Partido Nacional Revolucionario, que recuerden que en este caso viene siendo como el abuelito del PRI, ya quedando Pascual Ortiz Rubio, al que popularmente se le suele identificar como el nopalito o el presidente de la boca obscena. Se va a reconfirmar en su labor como secretario de Relaciones Exteriores a Genaro Estrada. Y estando en este momento hay algo muy importante. Había existido en el Perú, en aquellas épocas, un gobierno que se había mantenido, si mal no recuerdo, alrededor de 10, 11 años, ya con una continuidad que para algunos rayaba en la dictadura. Y esto dio una serie de circunstancias en las que a nosotros no nos corresponde meternos en este momento, pero que lleva a que haya un nuevo presidente en Perú, que va a encabezar, digamos, una agrupación militar que es la que va a tomar el control del país. Y aquí en estas épocas, sobre todo por la línea de los norteamericanos, se seguía esta costumbre de que los norteamericanos, pues lo que estaban imponiendo, ellos reconocen, se había hecho con el gobierno mexicano mismo durante la Revolución, reconocen a los gobiernos que ellos consideren adecuados, y ya se estaba como teniendo la costumbre de que si es un gobierno que subió a través de un golpe de Estado, a través de una revolución, a menos que ellos lo autoricen, en automático se decía, no, estos no van a ser reconocidos. Por el cambio del régimen militar a través de este golpe militar en Perú, Genaro Estrada, el canciller, envió una nota diplomática a los jefes de misión el año de 1930, y yo creo que sí es bien importante que tengamos presente lo que nos dice este texto, porque afirma lo siguiente, cito directamente a Genaro Estrada: después de un estudio muy atento sobre la materia, el gobierno de México ha transmitido instrucciones a sus ministros o encargados de negocios en los países afectados por las recientes crisis políticas, haciéndoles conocer que México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que esta es una práctica denigrante, que sobreherir la soberanía de otras naciones coloca a estas en el caso de que sus asuntos puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. En consecuencia, el gobierno de México se limita a sostener o retirar, cuando lo crea conveniente, a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar precipitadamente ni a posteriori el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades. ¿Esto qué significa? Es lo que resume esta vertiente que hasta nuestros días existe aún y que identificamos ya propiamente como la doctrina Estrada. Se confirman los derechos de no intervención, autodeterminación o libre determinación de los pueblos y el rechazo a los reconocimientos condicionados de cualquier otro gobierno. Esta vertiente se va a mantener como una doctrina casi de base religiosa, que no se va a cuestionar en ningún momento, todavía bien entrada la década de los 90. Pero nosotros sabemos cómo cambiaron las circunstancias políticas internacionales y económicas tanto en México de aquellas épocas como a nivel internacional. Y sobre todo, un gran giro se va a terminar dando cuando ya el año 2001, ya estando en la presidencia Vicente Fox Quesada, recordemos que vino el famoso ataque
a la ciudad de Nueva York y a Washington, en donde Estados Unidos claramente obligó a que se diera el reconocimiento de estás conmigo o estás contra mí. Y el entonces canciller de México, en aquel momento, Jorge Castañeda, él llegó a decir abiertamente que México le daba, por supuesto, todo su apoyo al gobierno de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están muy enojados, hay que apoyarlos con todo. Es prácticamente de forma literal lo que va a decir el entonces canciller. Y esto generó toda una serie de molestias porque, obvio, chocaba con la línea tradicional que se acostumbraba a manejar. Pero cuando uno le pregunta a distintos representantes de la línea diplomática en aquellas épocas, pues uno puede entender que el mundo se está ajustando y ya no se pueden seguir las mismas líneas de la década de los 30, cuando estamos hablando ya de algo que ocurrió del 2001 en adelante. Esto generó toda una serie de polémicas, todavía bajo los regímenes de gobierno de Felipe Calderón, todavía incluso bajo el régimen de gobierno de Enrique Peña Nieto, y sabemos cómo con el nuevo régimen de gobierno se ha tratado de volver, por lo menos de nombre, a esta raíz original de lo que representaba la doctrina Estrada, pero ya implica de tener que darse estos choques de realidad que estamos viviendo en la época contemporánea. Sí es bien importante ubicar, para cerrar, que esta doctrina Estrada retoma los planteamientos que en esencia representan lo mismo, no intervención y libre determinación de los pueblos, que se van a manejar con Venustiano Carranza. En su momento se identificará también como la doctrina Carranza. Y previamente, pues ahora sí que la esencia de la que parte todo esto, después de, sobre todo, la primera intervención norteamericana, la primera y segunda intervención francesas, que dieron como resultado, pues ya sabemos, tanto la pérdida del territorio como el intento de imposición de un régimen extranjero y el ajuste que representó el fallido intento de imperio de Maximiliano de Habsburgo. Cuando regresa Benito Juárez a la ciudad, cuando se le entrega la ciudad ya pacificada por parte de Porfirio Díaz, es bien importante que ubiquemos que el discurso que él va a dar en aquel momento es este discurso básico que nosotros identificamos, que cierra con el famoso, tanto entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero hay que entender que es parte de un discurso aún mayor. Y esto que podríamos identificar como esta doctrina Juárez, respeto al derecho ajeno es la paz, entenderemos que será ajustado y readaptado durante las épocas de Porfirio, será reajustado y adaptado durante el periodo revolucionario, particularmente cuando este se va a terminar asentando, en el caso específico de don Venustiano Carranza, de ahí la base de la doctrina Carranza, y es muy comprensible lo que se va a construir para cuando viene la doctrina Estrada, que queda como una base fundamental para que cuando llegue al poder Lázaro Cárdenas, es la esencia fundamental, el respeto al derecho ajeno es la paz y libre determinación de los pueblos y no intervención, para que entendamos lo que va a ser el escenario de la construcción de la expropiación de los bienes de producción petrolera. Recuerden que el petróleo en sí como tal no se puede expropiar, no puedes expropiar lo que es tuyo, pues. Y esta es la base sobre la que se ha construido esta estructura del nacionalismo, que es la gran aportación real de la Revolución Mexicana hacia el futuro y que comienza a asentarse justamente tanto en el periodo de los 20 como la década de los 30. Espero que les sea de utilidad a los alumnos, particularmente de los de Relaciones Internacionales, que son a los que nos toca abordar estos temas, y no quería dejarlo pasar para que lo tengan muy presente en los últimos momentos que vamos a tener, nuestras últimas sesiones en estos próximos días. Que tengan ustedes muy buen viernes y nos vemos nuevamente el lunes.